Muy bien, pues hoy va a estar con nosotros José Luis, nuestro coordinador académico del Instituto Tlaxcalteca de Posgrado. 10 palabras claves para educar en valores. Ta, 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 ta. ¿No? Este es un libro muy bonito, este es la portada. Este lo traje de Madrid, es de la Fundación Emmanuel Mounier. No sé si hayan escuchado hablar de ese maestro, pero es muy interesante lo que él maneja. Fue mi maestro acá en el doctorado y también allá en España. Dice, la práctica de un saludo sincero. Empezamos con un saludo sincero. ¿Por qué saludar? ¿Por qué decir hola? ¿Por qué utilizar la mirada, las manos? ¿Por qué creen? ¿Cómo es? ¿Por qué creen que saludamos? Yo considero que como Sí, para sí, sí, generar por favor. empatía, considero que para generar Ok, tú empatía. dices empatía. Qué precioso, Confianza, sí, sí, claro. Por eso nos saludamos, ¿no? Ujú. Ok. también confianza. Maestro, confianza, ok. Ajá, empatía, confianza, ¿no? Maestro Roger, ¿por qué crees que es importante saludar? Bueno, yo pienso que es la primera impresión que damos entre semejantes, ¿no? Es la forma en la que nosotros podemos Ujú. incluso establecer una comunicación. Ok, entonces ya dijimos empatía, ¿verdad, Lulu? También, ¿qué dijimos? Confianza, Confianza, ¿no? Ya dijimos de alguna manera también ese puente. ¿Para qué es un saludo sincero? Saber vivir, quien sabe reconocer a los demás y ese reconocimiento comienza por un saludo. Sin el saludo es no reconocer al otro, no olvidarlo. No olvides que si dejas de saludar a los conocidos, comenzarán tarde o temprano a desconfiar de ti y acabarán un día, tarde o temprano, infortunadamente, a darte la espalda hurtando tu rostro. Saludar no es ninguna manera de fingir, sino es practicar en vivo y en directo la convivencia que termina calmando la desconfianza. ¿Cómo saludan? ¿Cómo saludan? Saludan con la mano, no dan la mano, saludan con la cara para darse un beso, se retrae, porque este momento que nosotros ahorita vamos a atender es los valores. Entonces empezamos para las 10 palabras claves para educar en valores, que es el saludo. ¿Cómo saludan? creo que depende de la persona, ¿no? Si es un familiar, una persona Pues, muy conocida, se saluda de beso, ujú, y apenas estás conociendo, es la primera introducción a esa persona, pues sería con la mano, si es una. En este caso, por ejemplo, en el sí, salón, quizás el saludo no va a ser tan formal, un poco más, para tener más confianza con los sí. alumnos, no vas a decir, buenos días, soy fulana de tal, sino, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuestión así para que se sientan un poco menos, estresados, más a gusto en el salón. Muchas gracias. Es exactamente el saludo. Buenas tardes a todos. ¿Qué Hola tal, maestro, maestro? buena tarde. ¿Cómo están? ¿Ya bien? Perfecto. Descansando. Un poquito. Sí. Cambiándonos el chip, estábamos capacitando y ahora nos toca ser capacitados. Esto. Pero es una Hola. breve capacitación. Hola, doctora. Buenas tardes. Eso. Bravo, bravo. Sí, maestro, perfecto. Vamos a dar inicio. ¿Les parece bien? Adelante, Bien. maestro. Bien, el tema que en lo personal le agradezco a la doctora Maru es acerca de la prevención de la deserción escolar y los derechos humanos. Estos dos temas van sí, entrelazados. ¿Por qué? Porque de uno lleva al otro y viceversa, ¿no? Y les voy a decir por qué, porque analizar la deserción escolar en el alumnado es un fenómeno que no solo se presenta de una forma, sino que es multifactorial, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con las partes laborales, las partes académicas, familiares, la convivencia incluso en la familia y sobre todo el riesgo de su permanencia siempre está latente. Desgraciadamente, ahorita lo van a ver más adelante en la exposición, a nivel de educación superior nosotros tenemos un problema muy grande y que tiene que ver con que el chico tiene que tomar decisiones de vida. Digo, en la primaria la deserción escolar no es muy grande porque depende mucho de sus padres, de su mamá, papá, de sus hermanos, incluso algunos aportan dinero o economía para poder sustentar el estudio. Pero si vamos avanzando, llega un momento en el que ellos ya son parte de esta subsistencia o de este subsanar ciertas cosas que en la familia están carentes, ¿no? De ahí por qué la finalidad de que los docentes, los tutores y en ocasiones las autoridades mismas académicas tengan que reconocer este tipo de señales cuando los alumnos ya empiezan a manifestar esta problemática. Y hay que hacer un acompañamiento. Pero bueno, los derechos humanos, ¿dónde intervienen? Bueno, la Ley General de Educación, que es uno de los derechos que lo podemos tener, es el derecho a la educación, nos dice que todas las instituciones educativas, sea cual sea, deben de tener políticas específicas para poder apoyar al alumnado y darle las mejores herramientas para que él se desempeñe dentro del aula, se desempeñe dentro de la vida misma y sobre todo tenga el derecho a poder adquirir dichos conocimientos sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, para iniciar, a mí me gustaría primero poner sobre la mesa unas preguntas que son bien importantes. La primera de ellas, cuando un alumno abandona la escuela, ¿realmente es el día que se da de baja? ¿Realmente es el día que dice, hasta aquí, pues ya no puedo por situaciones? ¿O dejó de asistir previamente? ¿Dejó de pagar incluso la colegiatura antes de? Y peor aún, ¿no? Empezó con un índice de reprobación elevado, ¿no? Ya sea por ausencias, por esa poca motivación, si quieren verlo así, o incluso por las mismas ausencias, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿el alumno realmente se dio de baja el día que entregó el papel, el día que avisó a la institución que se había dado de baja, o la baja se manifestó desde tiempo atrás?
Esto quiere decir que, pues bueno, que cuando hablamos de la deserción tenemos que observar muchos factores que el alumno va manifestando previamente, ¿no? Otra de las cosas es que también el alumno tal vez ha comenzado a faltar, empezó a dejar de participar de manera activa en la materia, sus calificaciones han ido mermando sustanciosamente, empieza a llegar tarde a la escuela, en algunas ocasiones se presenta, y en otras tantas deja de entregar trabajos, pone pretextos, las tareas, y pues, el propósito de nuestra ponencia del día de hoy es poder ir viendo estas herramientas, pero sobre todo ir detectando estos factores, ¿no? Y entre ellos es el cómo poder ayudarlos, pero también cómo darles este apoyo y acompañamiento por parte de ustedes como docentes, como parte de nosotros también como instituto, de poderles ir apoyando para que no deserten, sobre todo porque, insisto, las gráficas, pero sobre todo los parámetros de deserción son bastante alarmantes una vez que llegan al bachillerato y posteriormente a la educación superior. Por ejemplo, aquí tenemos el primer punto, cuáles son las cosas que había que ver en cada uno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, el primero es comprender, identificar cuáles son los factores que hacen que el alumno deje de asistir, el económico, el académico, el laboral, o simplemente la convivencia con la familia. Y hoy en día me parecería que había que agregar uno más, que es también la parte de la sociedad, ¿no? En dónde se desenvuelve, en dónde se desarrolla, ¿no? Y esto tiene que ver, pues vamos, desde vandalismo, delincuencia, hasta adicciones y todo tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Con quién más que nuestro orgullo saber eso, verdad? Otra de las cosas es también que hay que detectar y reconocer estas señales tempranas, la inasistencia, su rezago y las dificultades que tiene para pagar, pero también las situaciones de violencia, ¿no? Algunos de ellos empiezan a manifestar cierta o cambios de carácter o ciertas formas de actitudes que no son las que él normalmente manifestaba cuando asistía a la escuela, desde la misma motivación, ¿no? Otra es el actuar, ¿no? Hay que actuar entre todo esto, desde buscar asesoría, desde buscar la canalización adecuada. Afortunadamente, el instituto cuenta con un área de psicología que yo creo que pues, en ningún momento ha dejado de estar latente la observancia dentro de los alumnos. También es así que se les ha ofrecido de manera gratuita, pero también de manera sustanciosa las veces que ha sido necesaria, la parte de poderles ayudar y escucharlos, ¿no? Eso es una parte que en lo personal siento que es una fortaleza del instituto de las categorías de posgrados para ayudarles en todo esto. Pero bueno, la idea principal es realmente prevenir la deserción y no, que no significa que hay que darle baja a las exigencias, pero tampoco quiere decir que el nivel académico debe de disminuir para poder dar acompañamiento a todo este tipo de problemáticas, sino al contrario, nosotros lo que buscamos es una persona que adquiera los elementos necesarios para que en el futuro, además de ser un buen abogado, también tenga acceso a ciertas cosas que en su vida pasada no lo tuvo y que le causaron algún problema, ¿no? Ahora, el propósito de esta plática es que cuando dejemos de mirar al estudiante únicamente como un responsable o como un ente que va a adquirir conocimientos, o incluso en algunas instituciones como alguien que lleva dinero y paga y coopera para algunos gastos, pues también podemos encontrar que hay una trayectoria en el estudiante que también debemos observar y de diferentes formas, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues nos lleva a que también debemos entender que el estudiante no solo es un número, sino que también tiene que ser algo más. Por ejemplo, ¿por qué los alumnos abandonan las aulas? Los estudiantes universitarios dicen que el factor económico y laboral abarca el 49.7%, lo que es una falta de la red en comparación. Hace un tiempo yo trabajé en un bachillerato y en una plática nos decían que del 100% de alumnos que se inscribían a la primaria, solo el 0.1%, aunque no lo crean, y era cierto, solo el 0.1% salía de la primaria, o sea, la abandonaba. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo es posible que en la primaria todavía haya padres que hagan que sus hijos o que permitan que sus hijos la abandonen? Bueno, afortunadamente el rango era muy bajo. Posteriormente llegaban a la secundaria, este 100% ya se había mermado hasta más o menos en un 60, digo, en un 80%, 90% terminaban la primaria. Y cuando pasaban a la secundaria, se todavía mermaba a un 70%. Pero donde definitivamente era alarmante la cifra era cuando llegaban a lo que era el bachillerato hacia la universidad. Del 100% que en ese entonces inició, solamente el 42% llegaba al bachillerato y ese 42, todavía otro 20-25% más se quedaba en el camino para la universidad. Quiere decir que de estos 100 alumnos, solamente 20, 21, 22 más o menos en promedio eran los que llegaban a estudiar una licenciatura. Y eso sin tomar en cuenta que desertaban en la misma, en el trayecto durante su avance en la universidad por reprobación, por lo que les comentaba. Entonces dice que de la edad donde más o menos promedio los alumnos abandonan los estudios es entre los 19 años, que abarca el 12.8%, y los 20 años, que es el 13.1%. Actualmente nuestros estudiantes, la mayoría que están ahorita, por ejemplo, en el séptimo semestre, tienen un poquito de la edad que no es la edad correcta con la que deberían ir, sino que son gente que estuvo en otra escuela, probó en otras instituciones, o simplemente dejó de estudiar y al final dijo, bueno, sí quiero seguir estudiando y regreso a la escuela, ¿no? Y es ahí donde empieza esta situación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas emergentes del nivel superior? La incompatibilidad de horarios laborales y académicos, problemas de la salud, en este caso estrés o la falta de acompañamiento pedagógico, y sobre todo el clima hostil, y situaciones de acoso y discriminación. En este renglón, afortunadamente, me parece como instituto, al ser una escuela pequeña, no contamos con esta parte de problemática. Y si la encontramos, inmediatamente se le ataca, ¿no? O tenemos esa tendencia a estar pendientes a la misma para que no nos suceda. Pero bueno,
A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahorita en esta parte del trabajo, porque ahora que hemos aperturado la parte de la licenciatura en línea, hay mucha gente que se ha acercado a preguntar por esta licenciatura. De por sí en otras instituciones, en otros lugares, ha tomado mucho auge, pero lo digo específicamente porque hay gente que incluso de los mismos alumnos han dicho, oye, a mí me gustaría pasarme a la licenciatura en línea. Y uno les preguntaría, ¿pero por qué? No, pues es que la verdad hay dos alumnos en este momento que trabajan como guardias de seguridad, entonces ellos se les hace más fácil la carrera en línea. Hay otro tanto que, pues, por desgracia, su familia no les permite tener el tiempo necesario para ir a la escuela y empiezan a encontrar esto. Y un alumno en específico hizo el comentario de que realmente él quería entrar a las Fuerzas Armadas y que realmente no le encontraba el caso a ese. Yo todavía le hice el señalamiento, oye, ¿y por qué no mejor estudiar la licenciatura? No es lo mismo llegar a las Fuerzas Armadas y lo licenciado en Derecho que llegar como funcionario. Y él dijo, bueno, voy a checar. Y le dije, además verlo como costo-beneficio. Es tu último año, tus últimos 2 cuatrimestres, un año más o menos, y sería un desperdicio que todo lo que has invertido lo dejes tirado a la basura. Pero bueno, ahora, en la siguiente tenemos la parte de este porcentaje que vemos, cuántos de ellos son femeninos y cuántos de ellos son masculinos. El 54.9% de los masculinos abandonan la escuela porque se meten a una vida laboral temprana y debido a que son, de cierta forma, el 45.1% es femenino, pero ellas realmente es porque tienen que meterse en otras situaciones como trabajo, pero también la maternidad, ¿no? Y en la maternidad pues se encuentran con que no hay quien les cuide al niño, no hay quien les acompañe, o simplemente algunos padres todavía tienen el estado de Tlaxcala de pues ya saliste con tu brazo, pues sales de la escuela y a ver cómo le hacen, ¿no? Y es ahí donde empieza este problema. Y en la cuestión de las brechas económicas, yo quisiera decirles que pues, especialmente tiene que ver esta parte de que algunos padres dicen como, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Tú al final te vas a casar con un hombre que te va a matar. O sea, todavía existen estas sintomatologías machistas y es decir, tú eres para la casa y yo no veo la necesidad de por qué invertir aquí en una carrera. Afortunadamente nuestra sociedad ha cambiado un poquito esa ideología, pero todavía aquí en nuestro estado, que desgraciadamente en algunos lugares todavía se manifiesta muy fuerte esta situación, pues bueno, sigue prevaleciendo esta situación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pilares del derecho a la educación según el INEGI, en la ONU, perdón? Esto lo encontré, el dato lo encontré en el INEGI, pero lo dice la ONU, donde dice que debe de haber 4 pilares importantes para que el alumno tenga un derecho a la educación adecuado. El primero de ellos dice que es una disponibilidad. Las instituciones con una infraestructura adecuada, planta docente capacitada y plataformas profesionales. En este tenor, pues bueno, días pasados, nada más una reunión en la CEPE, y muchos integrantes de otras escuelas particulares decían que en Tlaxcala tenemos una invasión enorme de REBOEs, de instituciones que ofrecen una licenciatura, pero que cuando llega el momento de que te vas a titular o que te vas a graduar o algo, pues simplemente no cuentan con la certificación, no encuentran con la titulación, no cuentan con el debido proceso de cómo es esta parte de que vas a salir con tu cédula profesional. Y ahora que estamos dando informes a los chicos que están entrando a la licenciatura, muchos padres de familia hacen en específico esta pregunta. Oiga, pero ¿se ha dado de alta realmente la escuela? ¿Cuenta con los papeles o documentos oficiales que marca la Secretaría? Ahora pasamos a lo que es la accesibilidad, es el acceso a la no discriminación, el eliminar barreras económicas, físicas y tecnológicas. Ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver la parte de esto de las discapacidades, que en su momento en la educación básica fue una situación que se obligó a las instituciones a tener todo lo necesario para este tipo de personas. Se buscó la manera de que las escuelas atacaran concreta y fuertemente lo que era el bullying. Incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, algunas escuelas les dijo, si tú me cumples con ciertos requisitos, si tú me traes ciertos papeles que te voy a solicitar y haces ciertas prácticas, te entregaban un diploma así bastante grande, tipo un título profesional, donde decía, esta escuela es libre de violencia, es una escuela segura. Y esto permitía a las escuelas pues, también como que colgarse una medalla de decir, su hijo va a estar bien aquí porque nosotros tenemos esta certificación o contamos con esta parte de seguridad. Posteriormente dice que la asertibilidad, que es la calidad de la educación, la relevancia de contenidos y un ambiente libre de violencia. Y por último, que es la adaptabilidad, que es el adaptarse a las necesidades de los estudiantes adultos que trabajan o con responsabilidades familiares. En este tenor, ahorita tuvimos la situación de que llegaron 2 personas, una ya más o menos, digo, no quiero decir así como tono despectivo, pero sí con una edad ya avanzada, donde iba a terminar su licenciatura y lo vamos a apoyar en una equivalencia, puesto que perdió el derecho a los 3 años para titularse y se va a reincorporar nuevamente en los últimos 12 cuatrimestres. Y el otro es un chico un poquito más joven, pero también ya de edad un poquito más, ¿no? Hay gente que incluso ha pedido información que pertenece al sistema de vigilancia de los juzgados, de esta policía que está en acompañamiento en las cartas electorales, y preguntan acerca de la licenciatura, ¿no? El otro día fuimos a dejar documentación ahí a la propaganda a la fiscalía y se acercaron unos policías y nos dicen, es que ya nos piden para tener cierto grado, cierta oportunidad de un mejor salario, nos piden tener la licenciatura. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que nos va a llevar a que gente con edad o con cierta edad ya desfasada de la que debería van a empezar a acercarse a pedir informes sobre la misma. Pero bueno, ahora, referente también a que cuáles son los mecanismos que permiten identificar las señales de abandono, tenemos que pensar claramente que estos factores, estos 4 pilares, tienen que estar presentes en todo el mundo.
Les voy a poner un ejemplo. Hay gente que llega y la verdad, si algo llama mucho la atención del instituto es la sala de juicios orales. Les gusta, les llama la atención a los jóvenes y les motiva a decir, wow, o sea, qué bonita institución, ¿no? Cumple con los requerimientos necesarios, ¿no? Luego se les platica que la maestría y todo lo demás que hacemos ahí desde la línea, desde la virtualidad, el cómo estamos organizados, cuando todavía les despeja un poquito más sus dudas referente a si tenemos la capacidad o la forma de poder llevar a cabo esta educación para ellos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los principios legales que en México norman esta parte de la estancia? Bueno, hace un rato hablábamos de que también hay ciertas garantías. En el artículo 7 y 8 garantiza que la derecho a la educación superior, bajo ciertos criterios, que es la equidad, la inclusión y la progresividad, y pues todo lo que conlleva la misma, ¿no? En el artículo 59 le dice que hay que establecer una obligación para crear mecanismos de tutoría, acompañamiento pedagógico, pero sobre todo orientación para evitar el abandono escolar. El artículo 73 nos dice que hay que crear espacios protegidos, libres de acoso, de violencia y sobre todo de esta parte de la discriminación. Y esto, pues bueno, no lo decimos nosotros, sino que está sustentado en el mismo. Y estos pilares que les estoy mencionando, estos artículos, están también en nuestro reglamento escolar. Nuestro reglamento escolar abarca bastantes situaciones, abarca ciertos aspectos que son importantes conocerlos, desde lo que es los derechos de los alumnos, sus obligaciones, los derechos de los maestros, sus obligaciones, los derechos de la escuela, las obligaciones del alumno con el instituto, habla acerca de su servicio social, de cómo se otorgan las becas, cómo es que se lleva este proceso, de qué manera se asignan estas becas. Posteriormente habla también lo que es la parte de la titulación, la forma de titularse, habla también acerca de cómo es que un alumno si no cumple con ciertos requerimientos, habla incluso de la tabla específicamente de evaluación, de cuáles son los criterios para la evaluación, habla también acerca de los rangos, parámetros de la misma y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces esto nos permite conocer que la escuela no está en ninguno de los casos que somos una escuela improvisada, sino está totalmente constituida de manera adecuada para que el alumno tanto tenga sus derechos, como lo mencioné, pero también tenga sus responsabilidades para con la misma. En esta tabla, por ejemplo, vemos acerca de las becas, y es a lo que quería yo llegar. Por ejemplo, nuestro reglamento escolar se divide en dos. Uno es el reglamento rígido, le conocemos rígido porque es el que es escolarizado, la licenciatura en Derecho, caso concreto, y el otro es la forma flexible. Hablamos de lo que son las dos maestrías y lo que es el doctorado. Nosotros contamos con becas desde el 10% hasta el 30%. En convenios con instituciones, desde gente que viene estudiando con instituciones que están conveniadas con nosotros, por ejemplo, el INSS, el Sindicato de Trabajadores de los Maestros, tenemos convenio con algunos municipios, tenemos convenio con algunas instituciones como son privadas y públicas, tenemos incluso convenio con los cursos que afortunadamente la doctora Amado con la psicología ha logrado dar cursos en la OMG cuando van y se presentan con nosotros también se hace el ofrecimiento de lo mismo. Y por último, bueno, las becas que la Secretaría de Educación Pública nos solicita que tenemos que cubrir sí o sí este requisito, que va desde el 20% hasta el 50% de la. En ambas modalidades, tanto la rígida como la flexible, contamos con ello. Y en algunos casos, cuando un alumno tiene situaciones complicadas, en el caso de sus colegiaturas, de su sueldo, o de pagar las mismas, o de reinscribirse, tenemos también la parte de convenios o ciertos tratos o ciertas formas de apoyarle económicamente. Tenemos en otro de los aspectos, tenemos cuáles son las estrategias que el instituto y que la misma Ley General de Educación nos pide para poder llevar a cabo el acompañamiento y la tutoría para los alumnos. Y esto nos dice que la evaluación debe de ser formativa, esto lo dice el artículo 67 de los reglamentos. También nos dice que debe de haber una ponderación equilibrada de rangos, se me refiero a diferentes formas que la evaluación debe de estar acompañada. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, que múltiple de algunos cuadros de relación, se me ocurre la pregunta abierta, la oralidad también, ¿por qué no? Sobre todo que ellos la van a manejar en un futuro de profesión y cosas así. También tenemos lo que es los trabajos, que los cuales no pueden tener más allá del 50% de la calificación, y esto no lo digo yo, sino lo dice la misma ley, debe de haber un rango específico de cómo se debe hacer. Y por último, pues bueno, también la regularización y la forma de que los alumnos, si tienen alguna dificultad con su evaluación, puedan regularizarse, ¿no? En este caso, son exámenes, en algunos casos algunos maestros, para evitar el examen, pues procuran por lo regular también proponerles la parte de trabajos evaluatorios con ciertas características, ¿no? Hablamos desde lo que es las características APA, citaciones, lo que es el parafraseo y algunas cuestiones que deben de cumplir, incluso desde la forma, también lo que es la presentación y todas las cosas que deben llevar el mismo trabajo para cumplir de manera óptima y adecuada con estos requisitos, ¿no? Ahora me parece que con los trabajos o con la carrera en línea, esto todavía va a tomar más importancia porque ellos van a intentar realmente cumplir con esta parte, ¿no? Entregar trabajos de calidad, pero sobre todo con contenido adecuado, porque se tendrán que volver autodidactas, ¿no? En cierta forma haber acompañamiento por parte del instituto, obvio, pero también ellos tendrán que, por su parte, empezar a investigar y documentarse acerca de ciertas materias y ciertos contextos de las mismas. Ahora, para la gestión de las inasistencias, el instituto, nuestro reglamento marca en el artículo 26 que debemos de tener un mínimo del 60% de inasistencia. Las asistencias deben de ser justificadas dentro de las 72 horas posteriores a la falta.
yo les comentaba que era importante que presentaran las recetas, ¿no? Y luego también tenemos lo que es el rol del docente, que es el acumular los justificantes, contactarlo con notificar a la coordinación académica para intervención previa o la baja. En la siguiente vamos a tener lo que es la parte de la protección en contra del acoso y el hostigamiento. En este tenor, nuestro reglamento escolar también lo marca, tiene un apartado donde dice cuáles son las sanciones que debe de haber. En primer contacto, la primera persona que debe de tener esta parte de contacto es la dirección, se hace un acercamiento, y en este caso se hace un acercamiento con la misma, se lleva una entrevista con la doctora Maru, ella posteriormente platicando por ambas partes, se hará el entendido de qué está pasando, qué fue lo que se solicitó, de qué manera se solicitó, y pues también escuchar a las dos partes, ¿no? A la parte afectada y a la parte que también se tome la afectada, ¿no? Y porque a veces no todo lo que se dice es la verdad, a veces, bueno, tener la perspectiva de los dos lados, pero en el reglamento habla acerca de las sanciones ante estas situaciones, ¿no? Y habla acerca de cómo es que se debe de actuar como instituto y sobre todo qué es lo que debemos hacer previamente, ¿no? Luego también dice que cuál es la ruta de atención institucional. Bueno, el primer contacto debe ser un consejo técnico consultivo, el cual siempre va a estar, pues, bueno, comandado por la directora general, y se le tiene que dar el acompañamiento y el auxilio debido y protegido, y sobre todo, pues esto se enfoca un poquito más a lo que es la parte femenina, ¿no? La situación de que todo esté bien, que se esté garantizada su protección, pero sobre todo también esté debidamente acompañado. Luego, vamos a tener aquí un pequeño ejercicio, y este ejercicio tiene que ver con que, por ejemplo, dice, si un estudiante trabaja en turnos nocturnos, y pues, los cambia a rola, porque es parte de una empresa, y acumula 3 faltas al mes y expresa no tener el pago completo de la colegiatura durante los siguientes 5 días, ¿cuál sería realmente el actuar de un docente? A mí me gustaría preguntarles a ustedes como docentes, ¿qué harían en este caso? Yo tengo un alumno que ya faltó 3 días seguidos y en algunos casos ha llegado hasta desvelado por la situación del sistema. Y luego, pues, manifiesta en la dirección que no tiene para su colegiatura. Nosotros, ¿cuál deberíamos o cómo deberíamos actuar en tu caso? Lo que escucho, maestro, a ver, que sea voluntario o de ti, Marín, de Doping. Maestro Israel, lo escucho, creo que está usted hoy conectado. A ver, yo, maestro Junco, pues yo creo que si trabaja y trabaja y no le alcanza, que cambie de trabajo. Ah, no es cierto. No, creo que no. Creo que definitivamente debemos de ser un poquito empáticos, ¿no? Porque definitivamente, a lo mejor, como bien decía, si es una persona, a lo mejor soltero y sin familia, pues bueno, le alcanza para eso y más. Pero hay trabajos que, aunque trabajemos 2 trabajos, 2 turnos, no nos alcanza para mantenernos como nos gusta. Entonces, pues yo creo que sí debemos de tener un poco de empatía y aparte, como es algo económico, pues guiar al alumno, o nosotros apoyarlo, pero guiarlo hacia el lugar idóneo de la escuela, que es el que le va a dar, pues digamos, un arreglo, ¿verdad? Como bien decía el maestro, ver en qué manera pueden apoyarle para pagar en sus cómodas dificultades o mensualidades, ¿verdad? Hacer los pagos de sus estudios. ¿Es cuánto, maestro? Gracias, maestro. Maestra Lulú. Estoy de acuerdo, definitivamente hay que ser empáticos. Si sabemos, y creo que aquí es a donde viene la confianza que uno debe de darle al alumno y para que él tenga confianza en nosotros de decirnos cómo es su trabajo, los problemas que tiene el trabajo y lo que he notado en nuestra cultura principalmente, si los hijos son solteros, generalmente siguen viviendo con los papás y apoyan a la casa. Entonces, quizás no tenga familia por decir de esposa e hijos, pero sí tiene a sus padres y quizás hasta los hermanos y está ayudando ahí. Entonces, hay que ver de qué manera se le puede apoyar para poder hacer los pagos de alguna manera que siga en la escuela. Tomemos en consideración esas faltas y ayudarlo para que pueda terminar su carrera y así aspirar a algo mejor, ¿verdad? Sin tener que estar trabajando nocturno. Lo que acaban de mencionar es bien importante y yo me gustaría también aclarar, bueno, ahondar un poquito más en el tema. Nosotros tenemos 3 tipos de alumnos, ¿no? El alumno que ahorita decía tiene razón, ¿no? O sea, trabaja, le lucha, pero no se le da. Y a mí me consta, porque lo he visto con la doctora que a veces les ha dicho, oye, preferís darle beca a este niño. ¿Por qué? Pues porque le lucha, ¿no? Se ve el interés. Tenemos otro caso, que tiene 5 en el examen y ya presentó 2 veces el examen y el maestro le dice, bueno, ok, te voy a dejar una actividad extra. Y dentro de la actividad extra no cumple con la metodología, no cumple con los titulares. ¿Ahí qué podemos hacer nosotros? Aquí no es ni las faltas ni el dinero, es la metodología. ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a ver. Quizás estoy siendo demasiado dura, pero creo que en este caso ya se le dan 2 oportunidades y sigue fallando, ya sea con la calificación en los exámenes o la metodología, si se le explicó muy bien, si tiene todas las indicaciones para el trabajo que tiene que hacer y sigue saliendo mal, pues yo no le veo otra salida más que o repetir la clase o hablar con ella y ver qué es lo que está pasando, por qué te sucedió esto, es que no entiendes la materia, es que hay algún problema. A veces puede ser que nunca entendieron o por timidez o porque, no, pues sí, no quería ser obvia en el salón
nunca se acercó a preguntar o a aclarar algunas dudas que tenían, ¿no? Entonces, quizás investigar un poco y la verdad yo en ese caso recurriría o a la directora, a usted, ¿qué hago con esta alumna? Porque todo está fallando. ¿Qué tal? Buenas tardes a los colegas, buenas tardes a la doctora. Voy saliendo de una operación, pero aquí estoy muy atento a la plática. Yo considero que en ese sentido, nosotros como docentes también tenemos que tener una parte de psicólogos. Necesitamos ver de dónde viene el problema, porque finalmente, tanto cuanto como reprobarlo o una mala calificación, considero que lejos de que el alumno o el alumnado quiera superarse, le da para abajo y dice, bueno, no sirvo para esto, mejor hasta aquí le dejo y es muchas veces causal por la que muchos alumnos dejan sus estudios. No, yo en lo personal no soy partidario de reprobar a los alumnos. Yo inclusive cuando me ha tocado dar clase, yo trato de hablar con ellos y sí les digo, miren, si tú quieres que yo te ponga un 10 yo te pongo un 10 yo no tengo problema. Aquí no vengas por el papel, ven por el aprendizaje, lo que te vas a llevar. Y es cuando el alumno como que cambia el chip de decir, yo no vengo por una calificación, vengo por la enseñanza que me voy a llevar. Y de verdad que yo he visto que los alumnos, y me ha tocado dar pláticas en otros lados, en donde cuando les dices eso, les quitas la presión de decir, tengo que sacar una buena calificación forzosamente. Y entonces es cuando como que cambian el chip. Yo no soy partidario de dictarles, pero en las clases o las materias que me ha tocado, desgraciadamente no es muy práctico. Entonces sí es mucho de dictar, mucha teoría. Y cuando yo les realizo sus evaluaciones, veo que lo entendieron y es con lo que me quedo. Yo hasta les digo, yo si quieren todos les pongo 10, pero finalmente yo lo que quiero es que cuando yo realice el examen, no los voy a evaluar a ustedes, me voy a evaluar yo qué tanto me entendieron o qué tanto me di a entender. Y es cuando el alumno cambia el chip. Considero que por ahí, lejos de reprobarlos, es hablar con ellos y motivarlos a que sigan estudiando, porque son causales por las cuales dejan de estudiar, sería mi aportación. Gracias, maestro. Dice que el maestro Israel y la maestra Lulú tocaron dos puntos muy importantes. La primera de ellas, voy a tomar un poquito del maestro Israel. La mayoría de veces los que hemos trabajado ya por tiempo en la docencia, tiene razón el maestro cuando dices, yo puedo ser la diferencia entre que continúe estudiando y termine una carrera o frustrar su sueño, ¿no? Porque hay alumnos que desafortunadamente emocionalmente no son tan fuertes, ¿no? Y algunos pueden tomarlo de una manera tan trágica que digan, no vuelvo a estudiar, ya me voy a dedicar a la vida laboral, no estoy hecho para. Y otros digan, no, pues yo voy a demostrarle que sí puedo, ¿no? Y le voy a demostrar que sí, le voy a entregar un mejor trabajo. O sea, es como un reto, ¿no? Ahora, en la otra parte también tiene que ver un poquito lo que decía la maestra. A veces los maestros damos directrices, damos indicaciones, pero a veces también nosotros como que no somos tan ejemplificados o tan coherentes en lo que queremos que nos hagan, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo en lo personal, por experiencia que he vivido durante el tiempo en el que he estado en la escuela, me he dado cuenta que a los alumnos a veces hay que explicarles, digo, a pesar de la edad que tengan y del nivel que vayan, hay que explicarles con manzanitas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen esta situación de que les cuesta un poquito la aprendizaje. Ahorita, por ejemplo, yo observo, digo, tenemos la materia de lo que es la abogacía y esta se va a ir a la parte de la oralidad. Yo en lo personal observo a los alumnos que actualmente están con nosotros y noto que hay dos, tres alumnos que digo, híjole, ¿y estos dónde van a sacar la oralidad? Son muy tímidos, son muy retraídos, les cuesta mucho hablar. Entonces, pero luego digo, bueno, no todos van a ser abogados litigantes, ¿no? Habrá quien sea, no sé, el público, perito, no sé, algo así. Tendrán que desempeñarse en otra. O algunos que incluso podrán decir, solo voy a llevar el título porque mi papá me lo quiere colgado en la pared de la sala y se lo voy a llevar. Punto. Ya, así de tajante, ¿no? Entonces, trata de ser un poquito específico, ¿no? Es decirles, mira, te voy a entregar, este va a ser tu trabajo y así lo van a hacer. Por otra parte, creo que es bien importante también que los maestros, de alguna u otra manera, o los docentes como ustedes, decía ahorita el maestro de Israel, y tiene toda la razón del mundo, hagamos un acompañamiento adecuado del alumno. Ustedes, con el poco tiempo que llevan de conocer a los alumnos y de observarlos, ustedes saben quiénes son muy buenos y conocen el tema, pero a la hora de hablar, nomás no se les da. O hay quienes al revés, no captan, pero si le dices, oye, a ver, hazme un ejemplo así de este caso, son buenísimos para construirlo, ¿no? O sea, inmediatamente construyen la idea, ¿no? Entonces yo creo que en un momento la pedagogía hablaba que había formas de conocimiento, ¿no? El auditivo, el visual, el kinestésico. Yo creo que eso también a nosotros, decía el maestro Israel, nos tenemos que volver psicólogos, tenemos que identificar cada característica de nuestros alumnos. De ahí porque hace un rato hacía yo la mención de que cuando evaluemos, tratemos de ver todos estos campos, ¿no? Desde el campo de qué quiero que me hagan de tarea, qué quiero que me hagan de. Por ejemplo, se me ocurre pensar, ahora que vamos a entrar a la parte de la parte de trabajos y de futuras titulaciones, yo lo veía apenas hace no mucho en los actos protocolarios que tuvimos de titulación, pues vimos como que ciertas deficiencias en algunas personas que desde ahorita deberíamos empezar a llevarla, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, hacer un video, una pequeña mapa mental, algún panfleto, algún cuadernillo, algún tríptico, que hable del tema, ¿no? Yo sé que tal vez el contenido no se le va a dar muy familiar, pero la parte de la habilidad de creatividad, esa sí la va a tener.
No todo es calificar cómo habla y qué tanto sabe el público exacto que yo dicté en clase, ¿no? Y eso tendríamos que tenerlo presente. Otra de las cosas que yo creo que es bien importante también es que nosotros también como docentes no todo es darles ahora sí con el mazo, sino que también a veces a mí se trata de poderles entender en qué te está, por qué no me entendiste, o qué no comprendiste, ¿no? Y en esto tiene que ver con que a veces en la clase, pues bueno, hay que ser un poquito repetitivos en el tema, ¿no? En días pasados tuve la oportunidad de estar en las clases del maestro Carlos y me causa mucha curia ver cómo él les dice, pregúntenme. Y miren que ya la mayoría de los que toman clase con ella son litigantes, hechos y derechos. Y él les dice, no, pregúntenme. Y pregúntenme, y otra vez. Y en ningún momento hace manifestación de, oh, ya lo dije otra vez. No, no, sino que es así constante, a modo de que quede el conocimiento sin problema y que quede bien está claro. Tal vez para algunos compañeros, es ahí donde también como docentes tenemos que tener esta facilidad de cómo llevar el grupo. Algunos compañeros digan, y otra vez esa pregunta, pero está bien, sí, no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos tenemos esa habilidad de aprender a la misma forma, pero sí habría que ser un poquito prudentes con eso. Y eso creo que está dentro de ustedes, ¿no? Para tener esto necesitamos tener pues el acompañamiento necesario en la tutoría. Realmente he sido un docente que ha dejado en ellos un conocimiento que les va a servir en lo futuro, o simplemente me he vuelto en una persona que dicta y llena plana, ¿no? O en su defecto alguien que pide trabajos y ya se llenó de trabajos en su casa, y pues tampoco se trata de eso. Entonces, para ello hay que encontrar cuáles son las dificultades que los alumnos manifiestan, todas y cada una de ellas en el gran árbol de problemáticas que tienen, ¿no? Y esto también nos debe de permitir tener un conocimiento. Pero bueno, ahora voy a pasar a otro ejemplo. Bueno, el otro hablaba acerca de que el chico había tenido una situación personal, así como que complicada en su casa, y que había dejado de asistir a la escuela, y que la escuela pues simplemente pues ya lo dio de baja y todo, y tiempo después el alumno se presentaba y pues bueno, quería retomar sus estudios. ¿Cómo actuaríamos o cómo deberíamos de actuar los maestros ante esta situación? ¿Cómo es que deberíamos de ser tajantes en la regla de decir, no te presentaste a Dios, o en su defecto tendríamos que hacer como un colegiado y ver de qué manera poder ayudar a ese alumno? ¿Ustedes qué opinan? A ver, maestra Ariadna, creo que antes por ahí. Sí, aquí estoy. Pues yo digo que se tendría que hacer un colegiado y analizar la situación del por qué se dio de baja y por qué quiere regresar, para que continúe sus estudios. Ok. Maestro Roger. Bueno, dada esa situación, creo que ya hasta se nos presentó en el instituto, ¿no? Yo lo que visualizo en primer momento es esa accesibilidad, tanto en este ejemplo como en los anteriores. Yo lo que pienso es que lejos de solamente dar clases y solamente tener una relación con los alumnos, hay que visualizar el enfoque en el que visualizamos nuestra forma de desarrollar las clases, ¿no? Yo lo visualizo desde un punto socioconectivista, humanista, y obviamente que estos siempre se relacionen y que conlleven esa relación en la que el alumno aprenda, construya su propio conocimiento, pero al mismo momento en el caso de que ya hay un desfase en el avance temático y que se incorpore este alumno que por alguna dificultad, pues sin duda hay que incorporarlo, ¿no? Y recuperar el conocimiento que ya perdió, pero igual que se gane su propia calificación, ¿no? Esa es mi aportación. Muchas gracias. Y efectivamente tiene usted razón, ¿no? O sea, cuando ya hay un desfase, el trabajo se va como que a duplicar, ¿no? Ya lleva como que, si de por sí arrancan de cero, usted ya lleva -2, ¿no? O incluso -3, un poquito más. Y lo que comentó el maestro tiene razón, dice, ahorita que dijo el maestro Roger, esto se me viene a la cabeza 3 casos concretos. Les decía yo que hay uno que trabaja como guardia de seguridad en un municipio. Tenemos el caso de un chico de lo que le acaba de pasar, y digo, fueron continuas las dificultades que abundaron en su familia. Y bueno, también esto tiene que ver con, le digo, la nueva generación de alumnos que vamos a recibir, ¿no? Esta parte de los que van a estar en línea, y a mí me parece que todavía va a estar un poquito más complicado porque la mayoría de ellos son trabajadores al 100% entre semana y entre los días, ¿no? Pero bueno, para esto hay una frase que encontré que me gustó mucho que dice que las escuelas debemos hacer todo lo institucionalmente posible para que una dificultad no se convierta automáticamente en abandono. Las escuelas debemos de hacer todo lo institucionalmente posible para que una dificultad no se convierta en abandono. Les comentaba ya hace un rato, ¿no? Yo puedo ser el parteaguas de un chico que puede al futuro resarcir sus problemáticas y ser exitoso, o puedo ser el que le dé el toque final, ¿no? El que le diga hasta aquí, ¿no? Me encuentro en este dilema. Pero bueno, aquí la pregunta sería, o las preguntas que me vienen a la cabeza y me gustaría que me apoyaran en qué opinan ustedes es, ¿cuál es la primera señal del abandono que ustedes detectan normalmente en un alumno? ¿Qué es lo primero que un alumno que tiene ganas de abandonar el instituto o que ya no quiere estudiar manifiesta en su primer instante? A ver si de veras observan a sus alumnos. Yo considero que la inasistencia, maestro. La inasistencia, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuándo es que ustedes se dan cuenta que ante una falta deja de ser un asunto individual y se convierte en una señal institucional, o sea, la falta de un alumno? ¿En qué momento las faltas del alumno dejan de ser solo de él y nosotros debemos de ver qué podemos hacer por él? Yo considero que la señal se da cuando deja de asistir, pero que esa inasistencia le quita el interés por saber qué se trató en la clase.
Es decir, llega a la otra clase sin saber qué se trató. Cuando un alumno ya no tiene interés, aun y cuando vaya a clases, ya no le va a poner, valga la redundancia, interés a la materia. Va a estar disperso, va a estar, inclusive va a tratar de jalar a otros compañeros al relajo, por así decirlo. Entonces, considero que es una señal cuando ya no están poniendo interés, lejos de la inasistencia, aun y cuando asistan, que el alumno ya no está interesado en la materia porque quizá tiene otros problemas. Y es lo que le decía, hay un viejo refrán, no puedo ir detrás de las borregas que yo sé que van por buen camino cuando la que se me está desviando no le pongo atención. Entonces, si tú le pones, si las borreguitas, no lo quiero decir en sentido despectivo, van por buen camino, tenemos 20 alumnos y 19 van bien y uno se está desviando, entonces hay que centrar la atención en ese que se está desviando y ver por qué se está originando ese problema. Considero que ese es un foco de alerta cuando ya no hay interés. Ahora, ante esta situación que acabamos de manifestar, ¿es responsabilidad de ustedes como docentes darle seguimiento, y nosotros como instituto, o de sus padres incluso? ¿De quién correspondería esta parte del acompañamiento? Pues es mutuo. Como docente tú detectas la alerta, le haces saber, en este caso que yo doy las clases en línea, le hago saber a la institución, oye, tal persona veo que no le pone interés, traten de hablar con ella porque yo estoy un poco lejos. Y a su vez el instituto con los padres de familia, digo, no son unos niños, ya son mayores de edad, sin embargo, considero que también la parte fundamental es de la familia. Quizá a lo mejor hasta la familia le diga, es que, ¿qué cree maestro, maestra, doctora? Tuvimos un problema y mi hijo como que ya quiere dejar la escuela, a lo mejor no sé, por falta de economía, porque tuvieron un problema los padres, no sé, y entonces ahí detectas el foco y es cuando ya puedes ver por dónde vas a atacar esa falta de interés. Consideraría yo eso. Ahora, el aplicar una estrategia educativa para mejorar a estos alumnos, ¿sería sinónimo de bajar la exigencia o de atrasar nuestra educación? En mi No, opinión, sí. Yo creo que varía el caso, porque también hay casos donde a veces la abandono de las clases, sobre todo porque hay casos bastante graves, sobre todo cuando hay violencia en casa, ¿no? Cuando a veces una de las partes obliga al estudiante de esta parte a decir, o déjalo cuando hay golpes en casa, cuando hay violencia, un papá o una mamá con alcoholismo, y notas que de ese problema porque cuando llega el momento en que el docente confronta al alumno por esta inasistencia, el alumno se quiebra, de plano llora, de plano dice ya no puedo, ya no quiero, como él siente que el estar en compañía, eso implica sufrimiento, porque es lo que vive en casa. Cuando está en casa acompañado, que hay violencia. Entonces, para él, todo lo que implica estar acompañado, estar en un espacio con personas, significa violencia. Entonces, él se aparta, busca estar solo. Bien, bien, Toño. ¿El maestro Israel iba a comentar algo? Bien. Ahora, otra de las preguntas es, ¿qué hacemos cuando un estudiante reprueba en su primera hora? Ustedes como docentes, ¿qué hacen? ¿Bien? Maestro Miguel Sí, Ángel. maestro. Adelante, Yo, maestro Rodríguez. como un niño chiquito, ¿no? Que se cae, y si vas y corres luego, luego y lo levantas, pues tal vez incides en su forma en cómo se va a levantar. Ya tú lo estás levantando, entonces a lo mejor en una primera hay que esperar, hay que ver, pero sí hay que acercarnos por él y tratar con él y tratar de, pues, saber cuál o cuáles son las causas, ¿no? Pero definitivamente yo creo que a la primera, pues como niño chiquito hay que dejarlo que se caiga y decirle levántate y ya después tratar de ver por qué se cayó, considero. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, maestro. Bueno, Adelante, adelante. en este caso, pues, como lo comentan los compañeros, sí hay que poner atención en por qué está sucediendo esto. A veces los alumnos siempre tienen preferencias, ¿no? En materias, ¿no? Hay que también conocer esa parte porque, pues, siempre como estudiantes vamos a tener las materias preferidas, ¿no? Las que nos gustan, las que nos llaman más la atención. Y eso también incide en saber el por qué. Si quizá al alumno no le interesa esta materia o a lo mejor hay algo que no le ponga atención y es como que tener ese acercamiento para poder ver qué es lo que está pasando y quizás solamente se refiera a que haya un tema de plática, que el estudiante se sienta seguro y pues en la siguiente ya continuar para que pueda avanzar. Te voy a dar la palabra a la doctora Maru porque me gustaría decirles que nosotros como instituto, cuando un chico se inscribe, se le hace un estudio psicológico. Que la doctora Maru lo que hace es tener un primer mapa de dónde viene el chico, lo que decía hace un rato Toño, ¿no? Cómo es en la casa, cómo son su familia, en su vida y en su familia y aspiraciones de que termine la licenciatura o pues se metió a la escuela porque lo que menos quiere es estar en su casa, ¿no? Tal vez por eso está estudiando la licenciatura y deseos tiene de hacerla, ¿no? Entonces a mí me gustaría que la doctora más nos pudiera compartir qué es lo que hace en este estudio y para qué más o menos nos sirve como instituto, ¿no? Hola, me da muchísimo gusto verlos a todos. Le decía a José Luis que los felicito grandemente que estamos ahí aquí estamos en la capacitación y ustedes pues están aquí escuchándonos y eso la verdad es muy respetuoso para nosotros, muy bárbaro. Le digo a José Luis, vamos a generarles unas despensas a los maestros, vamos a generarles otro tipo de situación, pues también aparte del agradecimiento, pues como un homenaje a ustedes, ¿no? Entonces, cuando llegan a nosotros los alumnos, afortunadamente tengo esa formación en terapia.
y los observo, los veo, aplicamos nosotros test psicométricos de inteligencia, aplicamos también de toma de decisión, tolerancia a la frustración, de depresión, ansiedad y obviamente de memoria y también interesante de los impulsos, ¿no? Hago también el genograma, que es el genograma, como ustedes lo saben, de 3 historias de vida y también empezamos a hablar acerca del motivo de consulta. Eh, Extra, nosotros decimos, ¿cómo es que tú elegiste esta carrera? O sea, ¿cómo es que tú llegaste a derecho? ¿Con qué tiene que ver? Porque una parte de esto es la deserción escolar. O sea, en ocasiones presionan a los hijos para que ellos puedan ser abogados o tienen que ser abogados, o sea, es forzoso, ¿no? Ese tipo de situaciones hacen que empecemos mal una situación de un proyecto de vida. ¿En qué me voy a formar? ¿Cómo es que voy a ganar el dinero? Entonces, si nosotros vamos por esos parámetros y nosotros vemos todo lo nutricio, tiene mucho que ver con que permanezcamos en la escuela, pero permanezcamos con ese orgullo, con esa empatía, con ese corazón de sigue la flecha, ¿no? Como decíamos en España, sigue tu flecha, no pase, pase lo que pase, sigue la flecha. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo o qué vas a hacer? Y en eso, pues afortunadamente nos tienen confianza y dicen, no, ya no más, doctor, aquí dejo la droga, ¿no? Entonces, sepan, queridas maestras y maestros, nosotros pedimos el antídoto. Igual que otras escuelas preparatorias, secundarias y universidades que ya se está pidiendo el antídoto. Cuerpo, mente sano, lo más sano posible para que el aprendizaje sea significativo. Pero esos son los rubros. La familia, por ejemplo, ahorita tenemos programado para este nuevo ingreso, conocer a todos los papás y hacerles como siempre su desayuno. Se les entrega el desayuno, nos presentamos nosotros, que son ustedes, nos presentamos con los padres de familia, los catedráticos, maestra Lulú, van, desayunamos con ellos, les decimos vamos a acompañar a sus hijos en este semestre y cuatrimestre, este es el cuerpo docente, les damos un desayuno y a los jóvenes les entregamos una memoria. Entonces nosotros siempre hemos dado una libreta pegada con el horario de clases. Entonces se van a generar esos espacios de este nuevo aprendizaje. Gracias, doctora. Bien, dice aquí que el derecho a una política de la permanencia tiene que ser, primero, alerta, inasistencia, rezago, bajo desempeño, dificultad económica o señales de violencia. ¿Cuál es el contacto? Ya sean ustedes o el tutor del salón y una temprana situación de escuchar y sin estigmatizar. Posteriormente, canalización, activar una tutoría, un apoyo económico o la instancia institucional correspondiente. Hay que darle una valoración, identificar cuál realmente es el problema, si es académico, económico, laboral, emocional, familiar o simplemente de convivencia. Y por último, un seguimiento. Registrar acuerdos, fechas de revisión, resultados y no cerrar el caso, sino hasta que tengamos una adecuada canalización. Fíjense que ahorita nosotros, digo, ya casi para concluir, para hacer una escultura, ¿no? Y ahí es donde entran ustedes. Ustedes ahorita son los escultores, tienen que sacar una gran escultura. Ustedes son los escultores. ¿Cuál es su propósito ahora que va a impartir cátedra? Caso concreto, la materia de filosofía del derecho. ¿Cuál es su perspectiva ante este nuevo reto? No es la primera vez que imparto clases, pues fui alumna o soy alumna del instituto y les agradezco mucho. El objetivo, pues, sería plantear y lograr un cambio en los alumnos, no solamente académicamente, sino también en cuestiones. Maestro Junco, pues, tienen conocimiento de que andamos ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de senadores y todo eso, pues, nos ha dado pauta a aprender muchas cosas y como mencionaba, ¿no? Incluso las cuestiones personales, pues, influyen mucho en que exista esa baja de alumnos y no continúen y lo mismo pues mis cuestiones personales me incentivaron a continuar y no desertar, incluso a llegar a mis ya 25 años terminando el doctorado. Entonces quiero lograr eso en mis alumnos, que no importan las situaciones personales e incluso difíciles, ¿no? Y es lo que quiero principalmente con mis alumnos, que no solo en la cuestión académica, sino pues muchas cuestiones en su contexto social, personal, emocional. Obviamente no hacer la clase aburrida. Me ha tocado impartir en la mayoría de veces al personal de enfermería aspectos éticos legales, omisiones, responsabilidades, la parte administrativa. Y creo que a veces cuando nosotros iniciamos en derecho decíamos que filosofía era una materia aburrida, ¿no? Pero creo que, que se puede sacar mucho provecho de ella y pues tener esa retórica de pues aprender muchas cosas desde ese contexto de la filosofía y ese es mi principal propósito, lograr un cambio en los alumnos. Eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Veo que está Gracias. conectada la maestra Carla también. No sé si es su primera experiencia como docente o ya ha tenido previas. ¿Usted más qué retos se encuentra? Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso es como un propósito general, es pues permear el conocimiento a los estudiantes, pues que tengan una buena retención de la información que se trata en la clase, pues que eso contribuya también con que ellos generen nuevo conocimiento. Muchas gracias, maestra. Son excelentes catedráticos, los considero así. A mí me gustaría concluir con algo que me parece bien importante. Miren, maestros, pero si nosotros logramos que nuestros alumnos se enamoren de su escuela como ustedes, con catedráticos como ustedes, pero yo estoy convencido de que la mayoría de que nosotros aportemos para el instituto es la manera que el instituto va a crecer. Yo estoy convencido que ustedes por algo están aquí y por algo van a ser parte de este proyecto, de este nuevo inicio de su doctorado. Yo les agradezco, me gusta mucho la metodología de algunos de ustedes, por ejemplo, que es un comentario, el otro día el maestro Roger, ahora que concluyó él,
cuatrimestre pasado vi que compraron pan y helado y todo. Yo les agradezco, maestros, gracias por su atención, espero haberles agradado y sobre todo gracias por darme esta oportunidad. ¿Vale? Muchas gracias, doctora. Esperamos su retroalimentación. O sea, también va a haber un buzón en el cual puede ser de forma anónima para que ustedes también nos digan, o sea, aprender aprendiendo de todos, ¿no? Que eso es algo, pues, importantísimo para el crecimiento de nosotros, porque también enseñar no solamente es transmitir, sino es crecer junto con ellos. Y quienes realmente damos el corazón en la cátedra, pues algún día lo veremos reflejado en algún juzgado, en algún consultorio terapéutico, en alguna ingeniería, ¿no? Estoy pensando en la doctora, también en todos nuestros colegas de estructuras arquitectónicas. Entonces, será ese buzón instalado para que escuchemos también sus opiniones, por supuesto que sí, y que sobre todo permanezcan los valores y el respeto, no solamente en nuestra institución, cambiando nosotros y cambiando el foco, cambiamos también la percepción de nuestros alumnos. Muchas gracias, buenas noches a todos, y estamos mañana cerrando con un tema buenísimo, que es todo lo de proyectos. Entonces, los esperamos, por favor. Sí, además es una persona que sabe muchísimo y que es nuestro amigo también. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.